Hola, esto es un tutorial para aprender a importar datos desde un archivo de Microsoft Access, desde una página web o desde un documento de texto. Bien, esto es un documento, está en blanco y si queremos vamos a empezar por importar un archivo de base de datos de Microsoft Access. Nos tenemos que ir a la pestaña Datos, pulsamos y aquí donde pone obtener datos hacemos clic y vemos que tenemos diferentes opciones. Concretamente podemos seleccionar desde un archivo y aquí desde una base de datos vemos que tenemos diferentes opciones desde una base de datos SQL, Oracle, Access. Concretamente aquí vamos a utilizar esta opción, vamos a pinchar en Microsoft Access. Aquí tengo una base de datos en el escritorio que es la que vamos a importar y es muy sencillo. Vamos a ver que si hacemos clic, hacemos doble clic y se nos va a importar la base de datos con una vista previa aquí a la derecha. Estos son las diferentes tablas que podemos importar y simplemente sería elegir una. Vemos aquí las vistas previas, pedidos, vamos a pulsar. Vamos a importar, por ejemplo, esta tabla. Tenemos aquí. Simplemente le damos a cargar. Vemos que nos pone importar datos y nos ha importado la tabla de Access. Como hemos visto es muy sencillo. Si quisiésemos importar otro archivo, pues haríamos lo mismo. Desde aquí podemos exportarla, actualizarla, por si actualizásemos el archivo y lo tenemos vinculado, etcétera. Bien. Ahora vamos a insertar una tabla o una base de datos desde una página web. Aquí donde antes, vamos a la pestaña de datos y seleccionamos desde la web. Tenemos que copiar y pegar aquí la dirección URL de donde queremos importar los datos. Yo concretamente voy a coger esta página muy sencillita de los euromillones pues quiero copiar esta tabla y pasarla a mi archivo de Excel. Copiamos la URL y la pegamos. Le pulsamos aceptar. Nos van a aparecer algo parecido a lo que nos aparecía con Access. Aquí a la derecha nos aparecerá una vista previa. Ahora vemos, mira, tenemos aquí el documento, que bueno, simplemente es esto, y una serie de tablas que si pulsamos nos aparece una vista previa de lo que nos importaría nuestro documento de Excel. Esta es la que yo quería importar. Si picamos aquí en vista web, vemos la página web y vemos que esta es la tabla que nosotros queríamos coger para importarla. Si pulsamos otra vez en vista de tabla y tabla 1, vemos que es otra pequeña tabla que hay aquí debajo con destinado a premios y la recaudación, o sea que solo nos importaría estas 4 celdillas, digamos. Esto nosotros vamos a importar pues esta tabla que es un poco más grande y simplemente sería pulsar aquí y darle a la opción cargar. Vemos que nos lo importa también en una hoja nueva. Nos crea una hoja, bueno, yo ya había creado 5 hojas anteriores y por eso me ha creado otra hoja llamada hoja 7 donde me ha trasladado los datos, me los ha importado y vemos que es la misma tabla y puesta creada ya y es exactamente igual que la que teníamos en la página web. Bien. Para insertar, como hemos dicho antes, unos datos desde un documento de texto, por ejemplo, yo me he venido a la página del Fondo Monetario Internacional para descargar una serie de datos. Simplemente
vendríais aquí a la página, bueno, por ejemplo, esto es un ejemplo, yo me he venido a esta y tenéis una serie de pasos sencillos que, bueno, le doy para atrás y yo he seleccionado Euroárea. Estos serían los países de los que queremos obtener información. Podemos seleccionar o quitar. Bueno, continuamos. Aquí tenemos el tipo de dato, pues lo que queremos coger. Vemos que tenemos todo esto, población, bueno, importaciones, inflación, etcétera. Bueno, vamos a seleccionar este mismo y le damos a continuar. Aquí esto sería para poner el año que quisiéramos, por ejemplo, ponemos 2015, etcétera. Y bueno, si le damos a Prepare Report, nos crearía este archivo, el cual más abajo podríamos pinchar aquí. Bueno, ya lo tengo aquí, que es un documento TXT que podemos importar a nuestra base, a nuestro archivo de Excel. Y una vez descargado, eso sí tiene que estar en .txt. No podemos importar un archivo directamente desde Word. Tendría que estar en .txt. Vamos aquí, donde pone datos, y seleccionamos la opción desde texto. Vemos que tenemos aquí, estos son tres archivos que yo me había descargado y al de antes lo llamé archivo base de datos, .txt, como vemos aquí. Si hacemos doble clic, vemos que nos va a importar. Aquí tenemos los datos con las filas y las columnas de los países que nosotros habíamos seleccionado anteriormente. Y si pulsamos cargar, pues nuevamente nos importaría la tabla. Bueno, vemos que ha sido muy sencillo importar datos desde estas tres maneras diferentes y esto sería todo. Muchas gracias por ver este tutorial.